Bien. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que es requerimiento de ciberseguridad. Muy bien, protegiendo los activos digitales de su organización. Vamos a ver varios temas. En la siguiente lámina vamos a mostrar la agenda de la presentación, ¿no? Y vamos a explicar. Bien, este tema es muy interesante. Muy bien, este material es para la certificación CISO, uno de los cursos es ciberseguridad. Bien, o también podemos usarlo también para certificarnos como en ciberseguridad expert, ¿no? O en líder en ciberseguridad. Bien, de diferentes cada certificadora. Bien, muy bien. Nosotros trabajamos con GCD Concil, con CertiPro, con CertJoin. Bien, ofrecemos diferentes certificaciones en ciberseguridad, ethical hacking, líder en ciberseguridad, ISO 27032 o 22301, 27001, etcétera. Certificaciones para CISO o para oficial de protección de datos, ¿no? O privacidad de la información. Bien, eh, mis datos es Amador Alejandro Izarra Foronda, mi correo es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682, la empresa en la cual trabajo es Corecit Exact, la cual soy apoderado, ¿no? El link es www.coricitec.com para que puedan adquirir sus certificaciones que estamos de promoción. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar este tema que me parece muy interesante, que es requerimiento de ciberseguridad. ¿De qué trata? Bueno, en primer lugar, la ciberseguridad es crucial para proteger los activos digitales de una organización contra las amenazas y los riesgos que podrían comprometer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Muy bien, entonces estos requerimientos se basan en un enfoque de defensa en profundidad, implementando múltiples capas de seguridad, ¿no? Para minimizar la superficie de ataque y mitigar el impacto de posibles incidentes. Bien, muy bien. Bueno, esta es una introducción. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien. El contenido de la presentación. ¿No? Hay varios temas aquí. El primer tema es introducción a la ciberseguridad. El segundo tema es conocer los marcos normativos y regulatorios asociados a la ciberseguridad. El tercer tema trata de los pilares fundamentales de la ciberseguridad. El cuarto tema trata de gestión de riesgos en ciberseguridad. El quinto tema trata de requisitos específicos para las organizaciones. ¿No? Y el sexto tema trata de certificaciones y estándares en la también, la cual nosotros ofrecemos. Muy bien. Introducción a la ciberseguridad. Muy bien. Muy bien. Acá dice el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías, el NIS, ¿no? Define la ciberseguridad como la capacidad de proteger o defender el uso del ciberespacio de los ciberataques. Muy bien. Eso que tenerlo presente siempre. Muy bien. ¿Qué más? Eh, acá hay unas estadísticas, ¿bien? Donde el 61% de los ataques de ransomware son reportados en Latinoamérica en 2022 afectaron a las organizaciones de todos los tamaños e industrias, ¿bien? Y el 99% de los ataques de identidad podrían haberse prevenido mediante la implementación de autenticación multifactor, ¿bien? Esa técnica de multifactor es muy importante, ¿no? Donde consiste, por ejemplo, en que si yo quiero ingresar a una red interna, por ejemplo, yo puedo usar mi usuario y contraseña, ¿no? Pero ese es un factor. El otro factor podría ser una huella digital, podría ser un código único temporal, ¿no? Eh, el iris, bueno, o la huella dactilar, etcétera, ¿no? Y ahí sería un multifactor, ¿bien? Muy bien. La ciberseguridad reduce el riesgo, reforzando el entorno general de control y protegiendo los activos de información contra el acceso no autorizado. Muy bien. Es un subconjunto también de la seguridad general de la información que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. O sea que la ciberseguridad, digamos, es un conjunto de la seguridad de la información, ¿no? La seguridad de la información es mucho más amplia. La ciberseguridad generalmente está asociado a temas de seguridad no en activos digitales, pero la seguridad de información abarca seguridad física, perimetral, ¿no? Seguridad lógica, etcétera. Muy bien. Los ciberataques pueden provocar impactos directos e indirectos significativos en las operaciones críticas de la organización. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos eh, ¿qué más le puedo decir? Bueno, la ciberseguridad, también conocida como la seguridad informática, es el conjunto de prácticas, de tecnologías y de procesos diseñados, ¿no? Para proteger los sistemas informáticos, las redes, los dispositivos y los datos contra ataques cibernéticos, ¿no? Muy bien. Entonces, en un mundo cada vez más conectado,
donde la información y los activos críticos dependen mucho de la infraestructura digital, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad fundamental, ¿no? Para personas, para empresas, para organizaciones de gobierno y la sociedad en general. Pero, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Eso es muy importante de decirlo. Bien, la importancia de la ciberseguridad radica en su capacidad para protegerla con confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los sistemas. Por ejemplo, ¿no? En confidencialidad tenemos asegurar que la información sensible sea accesible a las personas autorizadas, ¿no? Evita la divulgación no autorizada de datos confidenciales como información personal, secretos comerciales o datos financieros. Muy bien. En cuanto a la integridad, garantizar que la información sea precisa, sea completa, sea confiable, impide la manipulación o la alteración no autorizada de datos, ¿no? Asegurando que la información se mantenga siempre íntegra a lo largo de todo el tiempo. Y la disponibilidad, bueno, eso significa asegurar, ¿no? Que los sistemas y la información estén siempre disponibles cuando se los necesita. Y previene también la introducción de servicios y el acceso a la información, garantizando siempre la continuidad del negocio. Bien, muy bien. ¿Qué más podemos conversar acá en tema de introducción a la ciberseguridad? Bueno, conocer las amenazas cibernéticas, ¿no? Donde las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y frecuentes, ¿no? Algunas de las amenazas más comunes podemos mencionar el malware, que son software malicioso diseñado para dañar o infiltrarse en sistemas informáticos, ¿no? Incluye virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware, etcétera. Phishing son intentos fraudulentos de obtener información confidencial como contraseñas, datos bancarios, ¿no? Etcétera, haciéndose pasar por entidades legítimas, ¿no? A través de correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos. Muy bien. Los ataques de negación de servicio, comúnmente llamado DDoS, ¿no? En sí significa, o es como una inundación, ¿no? De un sistema o red con tráfico malicioso para hacerlo inaccesible a los usuarios legítimos. Ataque mal individual, ¿qué significa? Bueno, esa es una intercepción, ¿no? Intercepción de la comunicación entre dos partes para robar información o manipular la transmisión. Muy bien. Después encontramos otros temas dentro del campo de la ciberseguridad, como la ingeniería social, ¿no? Que consiste en una manipulación psicológica de personas para obtener información confidencial o accesos a sistemas. Otro tema que encontramos aquí es la vulnerabilidad del software, que son debilidades en el código de software, ¿no? Que pueden ser explotados por atacantes. Otro tema que encontramos acá son las amenazas internas, donde son acciones maliciosas o negligentes por parte de empleados o usuarios internos que pueden comprometer la seguridad de la información. ¿No? Y por último, un tema muy interesante es el ransomware, que es un tipo de malware que encripta los archivos de una víctima, exigiendo un rescate para su liberación. Muy bien. ¿Cuáles serían los principios clave de la ciberseguridad? Muy bien, los principios clave de la ciberseguridad. Estamos en la lámina de introducción a la ciberseguridad, todavía no he pasado a la siguiente lámina. ¿No? Los siguientes marcos normativos, ¿no? Estamos todavía comentando temas de ciberseguridad. Por ejemplo, un tema muy importante que hay que conocer en la ciberseguridad es conocer los principios clave de la ciberseguridad, como puede ser la defensa en profundidad. Ese es un principio. ¿En qué consiste la defensa en profundidad? Quiere decir implementar múltiples capas de seguridad para proteger todos los sistemas y toda la información. Muy bien. Otro principio clave de la ciberseguridad encontramos en el principio de privilegio mínimo. Eso quiere decir que hay que otorgar a los usuarios solo los privilegios necesarios para realizar sus tareas. Muy bien. Otro principio clave de ciberseguridad es concienciación e información. Eso quiere decir educar a los usuarios sobre las amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de seguridad. Otro principio clave de la ciberseguridad es gestión de vulnerabilidades. Ahí hay que identificar, hay que evaluar, hay que mitigar las vulnerabilidades en los sistemas y en las aplicaciones. Muy bien. Otro principio clave de la ciberseguridad es monitoreo y detección, ¿no? Hay que supervisar continuamente los sistemas y todas las redes en busca de actividades sospechosas, ¿no? O maliciosas. Otro principio clave de la ciberseguridad es respuesta a incidentes. Eso quiere decir desarrollar un plan de respuesta a incidentes para responder de forma rápida y eficaz a la brecha de seguridad. Otro principio clave de ciberseguridad sería actualización de parches, ¿no? Mantener solo los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad. Muy bien. Muy bien, entre los componentes de la ciberseguridad, por ejemplo, podemos encontrar seguridad de la red, que es protección de la infraestructura de la red contra acceso no autorizado y ataque, seguridad de los endpoints, que es protección de los dispositivos individuales, ¿no? Como laptops, como computadoras, portátiles, teléfonos inteligentes, etcétera, contra malware y otros ataques. Podemos encontrar también otro componente de la ciberseguridad, la seguridad de las aplicaciones, asegurar que las aplicaciones sean desarrolladas y sean mantenidas de manera segura. Otro componente de ciberseguridad podría ser seguridad de los datos, ¿no? Protección de los datos confidenciales contra acceso no autorizado, robo o pérdida. Muy bien. Otro componente de la ciberseguridad podría ser gestión de identidad y acceso, comúnmente conocido como IAM, ¿no? Eso quiere decir controlar y gestionar el acceso a los sistemas y a los datos. Muy bien.
Otro componente de la ciberseguridad es el cifrado, eso quiere decir proteger la confidencialidad de la información mediante el cifrado de datos. Y otro componente de la ciberseguridad podría ser, ¿no? Conciliación en seguridad, ¿no? Eso quiere decir, hay que educar a los usuarios sobre las amenazas y las mejores prácticas, ¿no? Y por último, un componente de seguridad muy importante es la respuesta a incidentes, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, planificación y ejecución de acciones para mitigar y recuperar incidentes de seguridad. Muy bien. Para concluir, la ciberseguridad es un campo en constante evolución que requiere una atención continua y un enfoque proactivo. Muy bien, es esencial para proteger los activos digitales, mantener la confianza en los clientes y garantizar la continuidad de negocio. Muy bien, entonces, al comprender los principios clave, las amenazas, los componentes de la ciberseguridad, las organizaciones y los individuos pueden tomar medidas para protegerse, ¿no? Contra todos los riesgos cibernéticos y navegar con seguridad en el mundo digital. Muy bien. Entonces hay que proteger, ciberseguridad está asociado a proteger los activos digitales. Muy bien. Muy bien. Marcos normativos y regulatorios. Aquí encontramos varios marcos. El marco NIS, la ISO 27000, GDPR o RGPD, ¿no? O NIS 2 y DORA. Muy bien. Entonces, ¿en qué significa el marco NIS? Bueno, es desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, proporciona directrices para la gestión de riesgos de ciberseguridad. Muy bien. Entre sus características encontramos, bueno, ahí encontramos diferentes capas, la de identificar, la de proteger, la de detectar, responder y recuperar, ¿no? Es adaptable a organizaciones de cualquier tamaño y es un enfoque basado en riesgos para la ciberseguridad. Muy bien, su fuerte son los riesgos de ciberseguridad. Muy bien. Otro marco normativo podría ser la ISO 27000, ¿no? De la familia 27000, que es una familia de estándares internacionales para sistemas de gestión de seguridad de información, SGCI, y proporciona un marco para la gestión de riesgos. Bien. ¿Qué más? Aquí encontramos la ISO 27001 y la ISO 27002. La 27001 no es una norma certificable, ¿no? Que contiene requisitos para implementar un SGC, ¿no? Esa norma 27001, actualmente la versión 2022, se pueden certificar tanto las empresas como las personas. Muy bien. La 27002 es una norma guía para implementar controles, ¿no? Controles que están dentro del anexo A. Muy bien. Reconocimiento internacional y certificado. Muy bien. Después encontramos el Reglamento General de Protección de Datos o comúnmente llamado GDPR o RGPD. ¿No? El Reglamento General de Protección de Datos establece requisitos, ¿no? Para la protección de los datos personales en la Unión Europea, ¿no? Con impacto global. En América Latina encontramos la Ley General de Protección de Datos. Muy bien. Característica del RGPD es una protección de la privacidad y datos personales, notificación obligatoria de brecha de seguridad o importantes sanciones por incumplimiento. Muy bien. El NIS 2 y DORA son nuevas regulaciones europeas que fortalecen los requisitos de ciberseguridad para sectores críticos y servicios financieros. Muy bien. El NIS 2 es para infraestructuras críticas y el DORA es específico para el sector financiero, ¿no? Requisitos de gestión de riesgo de terceros. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar aquí en esta lámina? Bueno, que los marcos normativos y los marcos regulatorios en ciberseguridad son un conjunto de leyes, de regulaciones, de estándares, ¿no? Directrices y mejores prácticas que buscan establecer un nivel mínimo de seguridad para proteger la información y los sistemas en el ciberespacio. Muy bien, estos marcos ayudan a todas las organizaciones a gestionar el riesgo cibernético, proteger los datos personales, cumplir con las obligaciones legales, ¿no? Y mejorar su postura de seguridad en general. Entonces, la necesidad de estos marcos ha crecido exponencialmente con el aumento de las amenazas cibernéticas y la dependencia de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Bien. Muy bien, por ejemplo, aquí mencionamos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Cuyo propósito es proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y regular el procesamiento de estos datos. Muy bien. ¿Cuál es el impacto del Reglamento General de Protección de Datos que obliga a las organizaciones que procesan datos de ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? A implementar medidas de seguridad apropiadas para obtener el consentimiento explícito para el procesamiento de datos, ¿no? Notificar la brecha de seguridad y designar un delegado de protección de datos, ¿no? DPO, si procesan datos a gran escala. Muy bien. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de incumplimiento de las cláusulas, ¿no? Incluidas dentro del Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, tenemos altas hasta un 4% de la facturación global anual o 20 millones de euros, lo que sea mayor. Muy bien. Después encontramos la Ley de Protección de la Información Médica, el IPA, en Estados Unidos, cuyo propósito es proteger la información médica protegida, ¿no? PHI de los pacientes. El impacto es que requiere que las entidades cubiertas, tanto proveedores de atención médica como planes de salud, etcétera, y sus socios comerciales implementen salvaguardas administrativas, físicas y técnicas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad del PHI, ¿no? Que es la información
de los pacientes. Mm, Muy bien. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de incumplir la Ley de Protección de Información Médica IPA? En Estados Unidos son variadas dependiendo de la gravedad y la intencionalidad de la violación, pudiendo llegar a millones de dólares. Muy bien. Después tenemos el estándar PCI que no se menciona acá, ¿no? Es un estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, PCI DSS, cuyo propósito es proteger los datos de la tarjeta de crédito y débito durante todas las transacciones, ¿no? El impacto ¿cuál sería? Establece requisitos de seguridad para las organizaciones que procesan, que transmiten o almacenan información de tarjetas de pago, ¿no? Y requiere la implementación de controles técnicos y organizativos específicos como firewall, cifrado, gestión de disponibilidad y pruebas de seguridad. Las sanciones, ¿cuál sería? Multas por incumplimiento, aumento de las tarifas de transacción, restricciones en la capacitación de procesar pagos con tarjeta y daños a la reputación. El NIS, ¿no? Que se ha mencionado aquí también. El NIS Cybersecurity Framework, CSF de Estados Unidos, cuyo propósito es proporcionar un marco voluntario basado en estándares, directrices y mejores prácticas para ayudar a todas las organizaciones a gestionar y reducir el riesgo cibernético, ¿no? ¿Su impacto cuál sería? Su impacto sería que ofrece un lenguaje común para abordar el riesgo cibernético, ¿no? Y permite a todas las organizaciones alinear sus estrategias de ciberseguridad con sus objetivos comerciales, ¿no? Y se basa en cinco funciones principales como hemos mencionado: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Bien, sanciones, aquí no hay sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? No hay sanciones directas por no seguir el NIST CSF, pero puede ser utilizado como referencia en casos legales relacionados con la ciberseguridad. Muy bien. Después mencioné que también tenemos la ISO 27000, ¿no? Específicamente la 27001 y la 27002, cuyo propósito es establecer un sistema de gestión de seguridad de información en DGCI para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Muy bien. El impacto aquí es que proporciona un marco de referencia para implementar controles de seguridad basados en una evolución de riesgo, ¿no? En la certificación 26001 demuestra el compromiso de una organización con la seguridad de la información. Sanciones, aquí no hay sanciones directas por no tener la certificación ISO 26001, pero su obtención puede ser un requisito para ciertos contratos y ciertas licitaciones. Muy bien. Muy bien. El NIS 2 también, aquí se menciona el NIS 2, que es fortalecer la ciberseguridad de toda la Unión Europea. Bien, bueno, el NIS 2 es una directiva de la Unión Europea, ¿no? Para la ciberseguridad. Muy bien. Su propósito es fortalecer la ciberseguridad en toda la Unión Europea, ampliando el alcance de la directiva NIS, NIS o NIS 1, original para cubrir más sectores y aumentar los requisitos de seguridad. Muy bien. El impacto aquí es que obliga a los Estados Unidos, perdón, a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar una estrategia nacional de ciberseguridad y a designar autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de la directiva, ¿no? Imponer requisitos de seguridad más estrictos a las entidades esenciales, ¿no? E importantes en sectores críticos como energía, transporte, banca, salud, infraestructura digital, etcétera. Bien. Sanciones tenemos las significativas, ¿no? Son similares a la del Reglamento General de Protección de Datos, lo que indica la seriedad con la que la Unión Europea está abordando la ciberseguridad. Muy bien, muy bien. Bueno, en cada país hay un marco normativo asociado a la ciberseguridad. Por ejemplo, en Australia tenemos la Ley de Privacidad de 1988, la Ley de Enmienda de Notificación de Violación de Datos Obligatorios, ¿no? En Canadá tenemos la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos, que se llama PIPEDA, muy bien. En China tenemos la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China, en Brasil la Ley General de Protección de Datos, ¿no? Etcétera. Muy bien, cada país tiene su propia ley, muy bien. Los marcos normativos y regulatorios en ciberseguridad son cruciales para proteger los activos digitales, ¿bien? Y la información sensible en el mundo conectado de hoy. Las organizaciones deben comprender siempre los requisitos de estos marcos y tomar siempre medidas proactivas para cumplir con ellos, ¿bien? El cumplimiento no solo ayuda a evitar sanciones legales y financieras, sino que también mejora la postura de la seguridad general de la organización y protege su reputación, ¿muy bien? Entonces, la elección del marco o marcos más adecuados dependerá siempre de la naturaleza de la organización, su ubicación y los datos que maneja, ¿bien? Muy bien. ¿Qué más? Por último, el DORA, ¿no? El objetivo del DORA es establecer un marco regulatorio para la resiliencia operativa digital en el sector financiero de la Unión Europea, ¿muy bien? Busca asegurar que las entidades financieras puedan resistir, puedan responder, puedan recuperarse de todo tipo de interrupciones relacionadas con la tecnología de información y la comunicación TIC. El alcance del DORA, bueno, se aplica a una amplia gama de entidades financieras, ¿no? Incluyendo entidades de crédito como bancos, empresas de inversión, proveedoras de servicios de criptoactivos, proveedores de servicios de información, empresas de seguros y
de seguros, administradores de fondos de inversión alternativa, ¿no? Empresas de gestión de fondos, etcétera. Muy bien. Y tiene un conjunto de requisitos, ¿no? Sanciones, bueno, DORA también contempla sanciones significativas por el incumplimiento, asegurando que las entidades financieras tomen en serio la resiliencia operativa digital. Bien. Eh, DORA es un reglamento, muy bien, lo que significa que es directamente aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad de transposición a la legislación nacional. Muy bien, esto busca asegurar una amplia eh, uniformación, ¿no? En toda la Unión Europea. Muy bien. Y algo muy cierto es cuál es la diferencia entre NIS 2 y el DORA. El NIS 2 es amplio, cubre varios sectores críticos e importantes. El DORA es exclusivamente del sector financiero. Muy bien. Eh, por ejemplo, el NIS 2 es una directiva, requiere transposición nacional. El DORA es un reglamento directamente aplicable. Muy bien. El objetivo del NIS 2 es elevar la ciberseguridad de manera general. En cambio, el DORA es mejorar la resiliencia operativa digital en el sector financiero. Bien. Muy bien, NIS2 tiene una amplia gama de medidas de ciberseguridad. El DORA generalmente está asociado a gestión de riesgos de la TIC, prueba de resiliencia y gestión de terceros, ¿no? De los proveedores. Muy bien, muy bien. Eh, en fin. Por último, el NIS 2 es un marco más amplio, ¿no? Que busca mejorar la ciberseguridad en varios sectores críticos e importantes, mientras que el DORA está específicamente diseñado para fortalecer la resiliencia operativa digital del sector financiero. Entonces, ambos son importantes para proteger los activos digitales y la infraestructura crítica, ¿no? Y las organizaciones deben comprender sus requisitos y aplicarlos de manera efectiva para garantizar la seguridad y la continuidad del negocio. Muy bien. Entonces, la clave aquí es entender cuál se aplica en tu organización, ¿no? Y en caso de supervisión, ¿no? Coordinar todos los esfuerzos de cumplimiento para maximizar la eficiencia y minimizar la duplicación de los esfuerzos. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, los pilares fundamentales de la ciberseguridad. Muy bien. Eh, Muy bien, los pilares fundamentales de la ciberseguridad son los elementos esenciales que sustentan una estrategia integral y efectiva, ¿no? Para proteger los sistemas, la red, los datos, la información contra la amenaza cibernética, ¿no? Y estos pilares no son mutuamente excluyentes, sino que interactúan y se refuerzan entre sí para crear una postura de seguridad sólida y resiliente, ¿muy bien? Entonces, la implementación efectiva de la ciberseguridad se sustenta en tres pilares fundamentales que trabajan de manera coordinada para proteger los activos digitales de la organización. Muy bien. Consejos básicos, protección integral y confianza cero. Muy bien. Entre los consejos básicos tenemos principios fundamentales que forman la base de una estrategia de ciberseguridad sólida. Por ejemplo, limitación de acceso con atención multifactor. Muy bien. Los principios de ciberseguridad, ¿no? El mínimo privilegio y tener una política de clave la cual incluye ahí la autenticación de multifactor para acceder a los recursos. Muy bien. Después tenemos clasificación y etiqueta de información sensible. Esos se podría traducir como contar con una política de clasificación y etiquetado, muy bien, de información. ¿Cómo lo clasificó la información? Bueno, información pública, información confidencial, información de uso restringido, información de uso interno, etcétera, ¿no? Después, entrenamiento continuo de empleados contra el phishing. Eso puede estar asociado a un plan de capacitación, un plan de concientización, ¿no? Muy bien. Los consejos básicos son como buenas prácticas, ¿no? Son como buenas prácticas en ciberseguridad. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos de conocer, ¿bien? Por ejemplo, otra buena práctica en ciberseguridad podría ser, ¿no? Implementar mecanismos de autenticación y autorización robustos, ¿no? Para restringir el acceso a los sistemas y datos. Otro consejo básico podría ser utilizar técnicas de cifrado, ¿no? Para proteger los datos en reposo, almacenados y los datos en tránsito durante la transmisión. Otro consejo básico podría ser clasificar la información según su sensibilidad, bueno, eso es lo que hemos mencionado, y aplicar los controles de seguridad apropiados en cada categoría. Muy bien. Otro podría ser implementar soluciones de ILP, que es prevención de pérdida de datos, para monitorizar y prevenir la fuga de datos confidenciales. Bien. Otro consejo básico podría ser implementar procedimientos para la eliminación segura de datos cuando ellos no sean necesarios. Bien. Muy bien. Otro consejo, bueno, es utilizar contraseñas seguras y MFA, ¿no? Autenticación multifactor para el acceso a cuentas y sistemas. Otro podría ser cifrar discos duros y bases de datos que contienen información confidencial. Otro puede ser limitar el acceso a archivos confidenciales a solo los empleados que lo necesiten. Otro podría ser implementar políticas para la destrucción segura de documentos físicos y digitales, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar muchos consejos básicos. Muy bien. ¿Qué más? Eh,
Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos protección general, ¿no? ¿Qué quiere decir protección general? Muy bien. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Es un enfoque holístico para proteger todos los componentes del ecosistema digital. Por ejemplo, contar con un sistema de gestión robusto de identidades y acceso, ¿no? Ahí puede ser documentos, puede ser tecnología también. Contar con una seguridad avanzada para correo electrónico, una política de correo, una política de seguridad para correo electrónico, tecnología también, protección de puntos finales y dispositivos, una política de protección de endpoints, ¿no? O puntos finales, o dispositivos finales, etcétera. Contar con tecnología también, seguridad en aplicaciones y datos, es una política de desarrollo seguro, la cual implica también tecnología, ¿no? Bien. Confianza cero, ¿qué quiere decir confianza cero, no? O zero trust. Es un nuevo paradigma, como, bueno, eh, la confianza cero en sí no es un pilar en sí mismo, sino es un modelo arquitectónico que afecta a todos los pilares. Muy bien. El principio fundamental de confianza cero es nunca confíes, siempre verifica, y esto significa que no hay perímetros de confianza, ¿no? Que todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones se consideren potencialmente hostiles, tanto dentro como fuera de la red. Bien. Después, cada solicitud de acceso se autentica y autoriza de forma explícita, ¿no? Incluso si el usuario o dispositivo ya ha sido autenticado previamente. Bien, hay que otorgar siempre los privilegios mínimos necesarios para realizar una tarea específica. Muy bien. Y la red se divide siempre en pequeños segmentos aislados, ¿no? Para limitar el impacto de una brecha de seguridad. Bien, y monitorizar continuamente las actividades de los usuarios, de los dispositivos y aplicaciones para detectar comportamientos anómalos. Bien. Muy bien. Entonces, ese es 003, muy bien. Donde es un modelo de seguridad que rechaza la confianza predeterminada y verifica continuamente, muy bien. Consiste, ahí encontramos algunas actividades, por ejemplo, verificación continua de todas las entidades, contar con privilegios mínimos y acceso justo a tiempo, contar con monitoreo constante de comportamientos anómalos, eso puede ser a través de personas que monitorean o aplicaciones que monitorean, y contar con microsegmentación de la red, bueno, segmentar toda la red en pequeñas redes, muy bien. ¿Qué más? Gestión de riesgos en ciberseguridad. Muy bien. La gestión de riesgos en ciberseguridad es el proceso sistemático de identificar, evaluar, priorizar y mitigar, ¿no? Podría ser los riesgos relacionados con los activos de información y los sistemas de una organización. Y su objetivo es tomar decisiones informadas sobre cómo proteger mejor la información y los sistemas de las amenazas cibernéticas, considerando los impactos potenciales, ¿no? En las operaciones, la reputación y el cumplimiento legal. Bien. Aquí encontramos una serie de pasos, que es identificar, análisis, mitigar y monitorear. Bien. Eh, Identificar qué quiere decir detectar amenazas y vulnerabilidades potenciales. Analizar es evaluar el impacto y probabilidad de ocurrencia. Mitigar es implementar controles para reducir el riesgo. Y monitorear es seguimiento continuo y reevaluación periódica. Muy bien. Entonces, estos son los pasos para un proceso de gestión de riesgos en ciberseguridad. Muy bien. Según el requisito temático de ciberseguridad del Instituto de Auditores Internos, los procesos de gestión de riesgos deben incluir la gestión de riesgos de ciberseguridad, debe llevarse a cabo a toda la organización, incluyendo el área de TI, recursos humanos, el área legal, operaciones, cadena de suministro y otras áreas clave. ¿Oye? Después, otra característica tenemos acá, establecimiento de rendición de cuentas y responsabilidad clara para la gestión de riesgos, con personal designado para supervisar o redactar informes periódicos. Después tenemos otra característica, ¿no? Que la empresa debe contar con procesos para escalar rápidamente cualquier riesgo de ciberseguridad que alcance un nivel inaceptable según las directrices establecidas, ¿no? Ahí, por ejemplo, contar con un plan de tratamiento a los riesgos de ciberseguridad. Implementación de procesos de respuesta y recuperación ante incidentes que incluyan detección, contención, recuperación y análisis posterior. Bien, muy bien. Requisitos específicos de gobernanza. Este tema también me parece muy interesante, ¿no? Ver este tema, ¿no? Por ejemplo, los requisitos específicos de gobernanza y ciberseguridad se refieren a las responsabilidades, a las estructuras y procesos que una organización debe establecer para dirigir y controlar sus actividades de ciberseguridad de manera efectiva, ¿no? La gobernanza de ciberseguridad garantiza que la seguridad de la información esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Muy bien, de la organización, que los riesgos se gestionan adecuadamente y que se cumplan las leyes y las regulaciones aplicables, ¿bien? Muy bien. Aquí, por ejemplo,
encontramos, ¿no? Que la nómina dice que la gobernanza de ciberseguridad establece la estructura, la dirección y el control necesario para proteger los activos de información. El Instituto de Auditores Internos define los requisitos específicos de toda organización debe de implementar. Por ejemplo, en estrategia y objetivos hay que establecer y hay que actualizar periódicamente una estrategia formal, ¿no? Y objetivo de ciberseguridad. O sea, hay que plantearse objetivos de ciberseguridad. Comunicar actualizaciones sobre el progreso del Consejo, incluyendo consideraciones presupuestarias y recursos. Muy bien. Sí, acá en estrategia y objetivos hay que contar con una política de ciberseguridad y dentro de esa política tiene que haber objetivos de ciberseguridad. Muy bien. Y tienen que ser medibles esos objetivos. Después, contar con políticas y procedimientos, por ejemplo, de ciberseguridad, ¿no? Establecer y actualizar periódicamente políticas y procedimientos relacionados con la ciberseguridad para reforzar el entorno de control general de la organización. Muy bien. Después tenemos roles y responsabilidades. Hay que establecer funciones y responsabilidades claras que respaldan los objetivos de la ciberseguridad. Implementar procesos para evaluar periódicamente los conocimientos, las competencias y la capacidad del personal. Muy bien. Y por último, tenemos compromiso de los stakeholders, ¿no? Asegurar que todas las partes interesadas en la alta dirección, operaciones, gestión de riesgos, recursos humanos, legal, cumplimiento de proveedores, se comprometen a debatir y actuar sobre vulnerabilidades y amenazas emergentes. Muy bien. Entonces, estos son los requisitos, ¿no? Que están agrupados, por decir, en cuatro categorías. El primero es en estrategia y objetivos. El primer requisito es establecer y actualizar periódicamente una estrategia formal y objetivo de la ciberseguridad. Muy bien. El otro objetivo dentro de la estrategia y objetivo podría ser comunicar actualizaciones sobre el proceso, el progreso al Consejo, incluyendo consideraciones presupuestarias y recursos, ¿no? Muy bien. Eh, ¿No? Y otro requisito dentro de políticas y procedimientos es establecer y actualizar periódicamente políticas y procedimientos relacionados con la ciberseguridad para reforzar el entorno de control general de la organización, contar con roles y responsabilidades, ¿no? Para todo el proceso de ciberseguridad, contar con un compromiso de todos los stakeholders, bien, ¿no? Que puede ser la alta dirección, ¿no? Asegurar que todas las partes interesadas con la alta dirección, operaciones, gestión de riesgos, recursos humanos, ¿no? Se comprometan a debatir y actuar sobre vulnerabilidades y amenazas emergentes. Muy bien. ¿Qué más requisitos específicos de control? Según el Instituto de Auditores, los controles de ciberseguridad deben de evaluarse rigurosamente, ¿no? Para garantizar que promuevan la consecución de los objetivos de seguridad de información. Entre los requisitos específicos encontramos, están agrupados también. Muy bien. En controles internos, la empresa debe establecer controles que protejan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas y datos. Muy bien. Y realizar evaluaciones periódicas para verificar su efectividad y resolver problemas rápidamente. Después, en gestión del talento, también ahí ese es otro requisito. Hay que implementar procesos de formación para desarrollar y mantener siempre competencias técnicas relacionadas con todas las operaciones de ciberseguridad, ¿no? Revisar periódicamente las efectividades de estos programas y también evaluar al personal. Muy bien. En monitoreo continuo hay que establecer procesos para supervisar e informar continuamente sobre las amenazas y todas las vulnerabilidades emergentes, ¿no? Identificando y priorizando oportunidades de mejora en todas las operaciones de ciberseguridad. ¿No? Un monitoreo continuo eh, de todos los incidentes de ciberseguridad o de síntomas, ¿no? De movimientos sospechosos, etcétera. En el ciclo de vida de los activos, incluir consideraciones de ciberseguridad en todo el ciclo de vida, en selección de activos, en uso de activos, en mantenimiento de activos, en desmantelamiento de activos, ¿no? En activos informáticos, en hardware, en software y servicios de proveedores. Refuerzo de seguridad. Establecer procesos para una configuración segura, administración de dispositivos, cifrado, aplicación de parches, gestión de accesos y monitoreo de dispositivos, incluye seguridad en el desarrollo de software, ¿no? DevSecOps, muy bien. Ese DevSecOps es muy importante, donde une el desarrollo y la parte de operación, muy bien. O sea, se refuerza la seguridad. En seguridad de redes, implementar controles de seguridad de red como control de acceso, ¿no? Política de control de acceso, una política de segmentación, ¿no? Un documento en el cual incluye que la empresa se compromete a adquirir cortafuegos, VPN, acceso de confianza cero, control de dispositivos IT, sistema de detección y prevención de intrusión. Muy bien, la empresa debe contar con esos dispositivos. Muy bien, vamos a hacer un break de 3 minutos y continuamos. Muy bien.
Muy bien, vamos a continuar. Eh, Muy bien, entonces, seguridad de las comunicaciones, muy bien. Este tema es muy interesante, vamos a comentar un poquito más también, ¿no? Acá dice, la protección de los puntos finales de comunicación es esencial para garantizar la integridad de la información, ¿no? Que se transmite a través de diferentes canales. Muy bien, estos controles son fundamentales para cumplir con los requisitos de ciberseguridad. Muy bien. Yo podría adicionar a esto a que a que la seguridad de las comunicaciones es un aspecto crítico de la ciberseguridad, porque se centra en proteger la información transmitida a través de las redes, ¿no? Y los sistemas de comunicación, ¿no? ¿Y esto qué incluye? Proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de todos los datos durante las transmisiones, ¿muy bien? Así como garantizar, por ejemplo, la autenticidad de las partes que se comunican, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos temas muy importantes, esos controles que necesitamos implementar, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad del comercio electrónico, ¿muy bien? Ahí hay que proteger las transacciones financieras y la información del cliente durante todas las compras en línea, ¿no? Por ejemplo, allí hay que contar con filtrados anti-spam, anti-phishing avanzados, realizar un análisis de adjuntos y detección de malware, adquirir SPF, de King, de Mark para autenticación, pero yo podría adicionar también contar con requisitos SSL, TLS, utilizar el protocolo SSL o TLS, ¿no? Para cifrar la comunicación entre el navegador del cliente y el servidor web del, del comercio electrónico, ¿no? Bien, esto va a proteger siempre la información sensible, como los números de tarjeta de crédito y las contraseñas, ¿bien?
Eh, Dentro de la seguridad del comercio electrónico también podemos encontrar, digamos, ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, cumplir con el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago PCI DSS, si el comercio electrónico procesa, transmite o almacena información de tarjeta de crédito. Otro requisito podría ser utilizar mecanismos de autenticación fuertes, ¿no? Para verificar la identidad de los clientes y los comerciantes, ¿no? Otro requisito podría ser implementar medidas para detectar y prevenir el fraude en línea, como la verificación de direcciones, la detección de patrones, ¿no? De compras sospechosas y el uso de sistemas de detección de fraude. Bien. En fin, hay una serie de requisitos eh, que se tienen que cumplir, ¿no? O actividades a realizar. Bien. Bien. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo práctico dentro de la seguridad del comercio electrónico? Por ejemplo, un cliente que compra un producto en un sitio web de comercio electrónico, eh, la información de su tarjeta de crédito se cifra mediante TLS, ¿no? Durante la transmisión al servidor del comercio electrónico. El servidor del comercio electrónico verifica la identidad del cliente mediante la autenticación multifactor, ¿no? Y utiliza un sistema de detección de fraude para comprobar, ¿no? Que la transacción sea legítima. Entonces, la información del cliente se almacena de forma segura, cumpliendo con todos los requisitos PCI DSS y también, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley General de Protección de Datos. Bien. Muy bien, de ahí encontramos, por ejemplo, seguridad en los navegadores y aplicaciones web. ¿No? Ahí, ¿eso qué quiere decir? Proteger la navegación web y el uso de aplicaciones basadas en Internet dentro de la organización. Encontramos algunos requisitos o actividades que hay que cumplir o realizar. Por ejemplo, el filtrado de contenido web malicioso o inadecuado, contar con una política de filtrado web. Realizar, ¿no? O el uso obligatorio de HTTPS para comunicaciones. Y también necesitamos una protección contra edición de código y XSS, ¿no? Podría adicionar lo siguiente. Bueno, dentro de la seguridad de navegación y aplicaciones web, eso quiere decir proteger los navegadores web y las aplicaciones web contra vulnerabilidades y ataques que pueden comprometer la comisaría, la integridad y la disponibilidad de los datos. Bien, ¿qué requisitos o actividades podemos encontrar acá? Por ejemplo, hay que configurar muy bien los sitios web y las aplicaciones web para utilizar HTTPS por defecto, redirigiendo todo el tráfico HTTP a HTTPS. Bien. Podemos realizar pruebas de seguridad periódicas también para identificar y corregir las vulnerabilidades en las aplicaciones web y los navegadores. Podemos implementar políticas de seguridad de contenido, ¿no? CSP, para controlar los recursos que puedan cargar los navegadores web, ¿no? Reduciendo el riesgo de ataque XSS. Muy bien. Cross-site script. Utilizar cookies seguras con los atributos security y HTTP only para protegerlos contra el acceso no autorizado y el robo. Muy bien. Muy bien. Un ejemplo práctico acá en navegadores y aplicaciones web podría ser un usuario que accede a una aplicación bancaria en línea. El navegador web utiliza HTTPS para cifrar la comunicación con el servidor de la aplicación bancaria. La aplicación bancaria implementa políticas de seguridad de contenidos SP para evitar un ataque XSS, ¿no? Y utiliza cookies seguras para proteger la información de la sesión del usuario. El usuario tiene habilidades perdón, el usuario tiene habilitadas las actualizaciones automáticas del navegador para asegurarse, ¿no? De que siempre está utilizando la versión más reciente, ¿no? Con los últimos parches de seguridad. Muy bien. Muy bien. Después, control de acceso a la red. ¿No? Eso quiere decir implementación de la segmentación de la red. Muy bien, la red hay que segmentarlos. Y establecimiento de perímetros de defensa contra amenazas externas. Muy bien. Ahí hay que utilizar cortafuegos y sistemas IDS y IPS estratégicos, tener o contar con una arquitectura de red bien segmentada por niveles y realizar un monitoreo continuo de tráfico de red. Muy bien. ¿Qué más se puede adicionar acá en control de acceso a la red? Bueno, el control de acceso a la red quiere decir restringir el acceso a la red y a los recursos de la red solo a los usuarios y dispositivos autorizados. Bien, ¿qué requisito podemos implementar acá? Bueno, implementar mecanismos de autenticación de red para verificar la identidad de los usuarios y los dispositivos que intentan acceder a la red. Bien, asignar roles y permisos de acceso basados en las responsabilidades laborales de los usuarios. Dividir la red en segmentos lógicos para limitar el movimiento lateral de los atacantes, ¿no? En caso de una brecha de seguridad. Utilizar listas de control de acceso, ¿no? Comúnmente llamado ACLS, para controlar el tráfico que puede entrar y salir de la red. Implementar sistemas de detección y prevención de intrusos, ¿no? IDS o IPS, para monitorizar la red en busca de actividades sospechosas y bloquear ataques en tiempo real, ¿no? Etcétera. Un ejemplo práctico, ¿cómo sería acá en control de acceso a la red? Por ejemplo, un empleado que intenta acceder a la red de la empresa, ¿no? El empleado debe autenticarse con su nombre de usuario y contraseña, así como un código MFA, ¿no? Autenticación multifactor. Una vez autenticado,
se le dé el acceso a los recursos de la red en función de su rol laboral. El tráfico de la red se monitoriza, ¿no? Continuamente en busca de actividades sospechosas. Muy bien. Y por último tenemos servicios en la nube. Eso quiere decir implementar controles para garantizar la seguridad en entornos cloud y compartición segura de archivos, ¿no? Ahí hay que contar con un control de acceso basado en identidad, comúnmente llamado ZTNA, contar con un cifrado de datos en tránsito y en reposo, y contar con una política de gestión de permisos para compartir información. ¿Qué más se puede adicionar acá en servicios en la nube? Bueno, eso, servicios en la nube quiere decir proteger los datos y las aplicaciones alojadas en la nube, ¿no? Contra acceso no autorizado, pérdida de datos y otras amenazas. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en servicios en la nube hay que elegir un proveedor de servicios en la nube de confianza con sólidas medidas de seguridad. Muy bien. Ahí también hay que cifrar los datos en reposo y en tránsito para protegerse contra los accesos no autorizados. También hay que implementar controles de acceso para restringir el acceso a los recursos en la nube, solo a los usuarios y dispositivos autorizados. Hay que configurar correctamente los servicios en la nube, ¿no? Para garantizar que estén protegidos contra vulnerabilidades. Hay que monitorizar y registrar las actividades en la nube para detectar y responder a los incidentes de seguridad. Muy bien. Un ejemplo práctico, ¿cómo serían servicios en la nube? Bueno, una organización, por ejemplo, que almacena datos confidenciales en un servicio de almacenamiento en la nube, ¿no? La organización selecciona un proveedor de confianza que cumple con los estándares de seguridad relevantes. Entonces, la organización sirve los datos antes de subirlos a la nube y utiliza la gestión de identidad y accesos, IAM, para restringir el acceso a los datos solo a los empleados autorizados, ¿no? Entonces la organización va a monitorizar la actividad en la nube para detectar cualquier actividad sospechosa. Muy bien. Muy bien, entonces la seguridad de las comunicaciones es un proceso continuo que requiere bastante compromiso, ¿no? Constante de la dirección y la participación de todos los niveles de la organización. Entonces, al implementar las medidas de seguridad adecuadas, las organizaciones pueden proteger su información confidencial y mantener la confianza de sus clientes y socios. Muy bien. Respuesta a incidentes de ciberseguridad. Dice que, según el requisito temático de la ciberseguridad, toda organización debe implementar un proceso estructurado de respuesta a incidentes para detectar, para contener, para recuperar y analizar los eventos de ciberseguridad. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vemos detección, vemos ahí contención, vemos recuperación, o no, erradicación, ¿no? Bien. Erradicación es lo mismo que recuperación, bien. Muy bien. Vamos a explicar rápidamente. Por ejemplo, la respuesta a incidentes en ciberseguridad es un conjunto de procesos y procedimientos diseñados para identificar, para contener, para erradicar y recuperar un incidente de seguridad informática, ¿no? El objetivo principal aquí es minimizar el daño causado por el incidente y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible. Bien, muy bien. Entonces, detección, hay que identificar identificación temprana de posibles incidentes. ¿No? Pero ¿qué más? La identificación o la detección, bueno, es identificar la ocurrencia de un incidente de seguridad lo antes posible, ¿no? Encontramos muchas actividades como la monitorización continua, ¿no? Que quiere decir supervisar los sistemas, las redes, los registros de seguridad en busca de actividades sospechosas, ¿no? Muy bien, podemos utilizar un IDS, ¿no? Un sistema de detección de intrusos para detectar patrones de tráfico anómalos o intentos de acceso no autorizados. Podemos implementar una solución 100 es Security Information and Event Management, para centralizar la recopilación y el análisis de registros de seguridad de diversas fuentes. Podemos configurar las alertas, ¿no? Para notificar al personal de seguridad sobre eventos sospechosos, ¿no? Etcétera, ¿no? Animar a los usuarios a informar sobre cualquier actividad sospechosa que observen, ¿no? Muy bien. Después tenemos la contención, que es aislamiento para limitar el impacto. Ahí hay que limitar el alcance del incidente y evitar que cause más daño, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos realizar las diferentes actividades, ¿no? Como aislar los sistemas o segmentos de red afectados para evitar la propagación del incidente. Podemos bloquear puertos de red específicos que estén siendo utilizados por el atacante. Podemos deshabilitar las cuentas de usuario comprometidas, ¿no? O implementar medidas para contener la propagación del malware, como la cuarentena de archivos infectados y la actualización de la definición de antivirus. Muy bien. Después tenemos la recuperación. Muy bien. Eh, bueno, la recuperación en sí es una actividad de la erradicación. Ahí debería ser erradicación. La erradicación es eliminar completamente el incidente del sistema y de la red. Pero dentro de la erradicación encontramos varias actividades. Una de esas actividades es justamente la recuperación o la restauración de los sistemas.
Bien. Muy bien, entonces actividades de la erradicación, ¿no? Bueno, en sí son cuatro, pero he comentado la detección, la contención y el tercero debería ser la erradicación. La recuperación es una actividad dentro de la erradicación, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades de la erradicación? ¿O qué significa erradicación? Erradicación es eliminar completamente un incidente, ¿no? Del sistema y de la red. Dentro de sus actividades encontramos eliminación de malware, como eliminar el malware de los sistemas infectados utilizados utilizando sistemas antivirus con herramientas especializadas, restauración de los sistemas o recuperación de los sistemas. Hay que restaurar o recuperar los sistemas infectados desde copias de seguridad limpias. Hay que realizar un parcheo de vulnerabilidades, y eso quiere decir aplicar parches de seguridad para corregir las vulnerabilidades que fueron explotadas por el atacante. Hay que reconstruir todos los sistemas, en algunos casos puede ser necesario reconstruir completamente todos los sistemas comprometidos desde cero, etcétera. Muy bien, muy bien. Si nosotros queremos profundizar un poco más la recuperación es restaurar las operaciones normales del negocio y verificar que todos los sistemas estén funcionando correctamente. Bien. Dentro de sus actividades de recuperación podría encontrar, por ejemplo, como la restauración de los servicios, como la monitorización intensiva, como la validación de la integridad, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, la restauración de servicios quiere decir restaurar los servicios que fueron interrumpidos por el incidente. En la monitorización intensiva quiere decir monitorizar los sistemas restaurados de cerca para asegurar que no haya reincidencia del incidente. Y la validación de la integridad quiere decir validar la integridad de los datos, ¿no? Y los sistemas para asegurar que no hayan sido comprometidos. Muy bien. Y el análisis post-incidente, que quiere decir lecciones aprendidas, eso quiere decir aprender de la experiencia del incidente para mejorar la defensa de seguridad y los procedimientos de respuesta a incidentes. Muy bien. Entre las actividades podemos encontrar, por ejemplo, recuperación de información, análisis de causa raíz, identificación de deficiencias, ¿no? Recomendaciones en cuanto a la mejora, ¿no? Etcétera. Bien. Muy bien. Entonces, según la lámina, para concluir, según la lámina hay cuatro fases: detección, contención, recuperación y análisis. Bien, pero nosotros hemos mencionado, hemos indicado que es detección, contención y dentro de recuperación es erradicación, ¿no? ¿No? Y, o sea, la recuperación es una actividad dentro de la erradicación. Bien. Y después el análisis. Esa es una secuencia también. Otra secuencia podría ser detección, contención, erradicación, recuperación y análisis. Bien, esa es otra secuencia. Y otra secuencia podría ser, como vemos en la lámina, detección, contención, recuperación y análisis. Bien. Entonces, nosotros, yo he mencionado, digamos, cinco. La detección, donde un sistema 100, como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la detección, un sistema 100 alerta sobre un aumento repentino en la actividad de cifrado de archivos en varios servidores de la red. Contención podría ser, se aíslan los servidores afectados de la red para evitar que el ransomware se propague a otros sistemas. De ahí viene la erradicación, que consiste en que se eliminan los archivos infectados de los servidores y se restauran los sistemas de copia de seguridad limpios. Se aplican parches de seguridad, ¿no? Para corregir las vulnerabilidades que permitieron que el ransomware se propagara, ¿no? Bien. Y de ahí viene la recuperación, que se restauran los servicios que fueron interrumpidos por el ataque. Se monitoriza de cerca los sistemas restaurados para asegurar que no haya reincidencia de incidentes y de ahí viene el análisis post-incidente, donde se realiza un análisis post-incidente para determinar la causa raíz del ataque, donde se identifica que el ataque fue posible debido a una vulnerabilidad no parchada en un servidor web, ¿no? Y a la falta de formación de los empleados sobre las técnicas de piercing. Muy bien. Se implementan mejores en la defensa de seguridad, como el parcheo de vulnerabilidades, la implementación de acceso multifactor o autenticación multifactor, o comúnmente llamado MFA, ¿no? Y la mejora de la formación de los empleados. Bien. Entonces, para concluir, son cinco fases. Muy bien. La fase de detección, la fase de contención, la fase de erradicación, la fase de recuperación y la fase de análisis post-incidente. Muy bien. Muy bien, entonces la respuesta a incidentes en ciberseguridad es un proceso esencial para proteger los activos de información de una organización contra las amenazas cibernéticas. Al tener un plan de respuesta a incidentes bien definido y un equipo capacitado, las organizaciones deben minimizar el daño causado por los incidentes de seguridad y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible. Muy bien. Y acá hay algunas mejores prácticas en respuesta a incidentes. Por ejemplo, documentar detalladamente todo el plan de respuesta a incidentes con procedimientos específicos para diferentes tipos de ataques.
priorizar la respuesta rápida a las alertas críticas y establecer acuerdos de nivel de servicios para diferentes niveles de seguridad, realizar simulacros periódicos también, ¿no? Para probar la efectividad del plan de respuesta, establecer un equipo de respuesta a incidentes, eso es cierto, ¿no? Con roles y responsabilidades claramente definidos, eso lo dice el NIST, ¿no? Automatizar la detención de amenazas mediante herramientas de monitoreo y análisis continuo y desarrollar protocolos de comunicación interna y externa durante todo el proceso de incidentes de seguridad. ¿Bien? ¿Qué es el modelo de confianza cero? El modelo de confianza cero es un marco de seguridad que se basa en el principio de nunca confíe, siempre verifica. A diferencia de los modelos de seguridad tradicionales que confían implícitamente en los usuarios y dispositivos dentro del perímetro de la red, el modelo de confianza cero asume que todas las entidades, tanto dentro como fuera de la red, son potencialmente hostiles y deben ser autenticadas, ¿no? Y autorizadas antes de acceder a cualquier recurso. Bien, ¿no? Y aquí encontramos algunos principios fundamentales. Por ejemplo, acá Acá dice, el primer principio, no confiar nunca, verificar siempre. Muy bien. Eh, o no confíe, siempre verifica. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este es el principio central del modelo de confianza cero. Implica que no se debe confiar automáticamente en ningún usuario, en ningún dispositivo o aplicación, independientemente de su ubicación o estado. Cada solicitud de acceso debe ser verificada explícitamente. Bien. Después hay otro principio que no está acá, que se llama verificación continua, donde la autenticación y la autorización no son eventos únicos, sino son procesos continuos. La entidad, la postura de seguridad y el comportamiento de los usuarios y dispositivos deben ser monitorizados y evaluados de forma continua para garantizar que sigan cumpliendo con todas las políticas de seguridad. Muy bien. Y acá encontramos un principio que es privilegios mínimos, ¿no? Los privilegios mínimos, ¿qué quiere decir? Que los usuarios y las aplicaciones deben tener acceso solo a los recursos que necesiten para realizar sus tareas. Muy bien. Los privilegios deben ser limitados y revocados cuando ya no sean necesarios. Muy bien. Después tenemos aquí la microsegmentación, donde la red debe dividirse en pequeños segmentos aislados para limitar el impacto de una brecha de seguridad, ¿no? Si un atacante compromete un segmento de la red, no podrá acceder fácilmente a otro segmento. ¿Bien? Muy bien. Eh, Después asumir una brecha, operar como si ya existiera una vulnerabilidad y monitorear constantemente todo el ecosistema. En fin, hay muchos principios. También tenemos el principio de la automatización, donde la automatización es esencial para escalar la implementación del modelo de confianza cero, donde las tareas de autenticación, de autorización, monitorización y respuesta a incidentes deben ser automatizadas en la medida lo más posible, ¿no? Muy bien. Y también contar con una visibilidad completa, también es otro principio donde es fundamental tener visibilidad completa de todos los usuarios de todos los dispositivos, aplicaciones y datos de la red. Y esto va a permitir detectar, ¿no? Y responder rápidamente a las amenazas. Bien. Después tenemos unos componentes claves del modelo de confianza cero. Ahí tenemos identidad, dispositivos, redes, aplicaciones y datos. Esos son componentes claves del modelo de confianza cero. Pero también hay otros. Mira, por ejemplo, identidad, ¿qué significa? Gestión de la identidad de los usuarios y los dispositivos. Esto incluye autenticación, autorización y gestión de privilegios. Dispositivos, ¿qué significa? Gestión de la seguridad de los dispositivos que hacen en la red. Esto va a incluir la evaluación de la postura de seguridad de los dispositivos, la aplicación de política de seguridad y la detección de dispositivos comprometidos. También tenemos la red, que es segmentación de la red para limitar el impacto de la brecha de seguridad. Esto incluye el uso de firewall, microsegmentación y otras tecnologías de seguridad de la red, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, es gestión de la seguridad de las aplicaciones. Esto incluye la evaluación de la seguridad de todas las aplicaciones, la aplicación de parches de seguridad y la monitorización de la actividad de las aplicaciones. También tenemos datos, que es protección de los datos en reposo y en tránsito. Esto incluye el cifrado, el control de acceso y la prevención de pérdida de datos del equipo. Bien. Después tenemos el análisis también, que no está aquí, que es recuperación y análisis de todos los datos de seguridad para detectar y responder a las amenazas, donde esto incluye el uso de SIEM, ¿no? Security Information and Event Management, y otras herramientas de análisis de seguridad. Después tenemos acá, bueno, no está acá la automatización y orquestación también, donde es automatización de las tareas de seguridad, ¿no? Para mejorar la eficiencia y la eficacia. Bien, muy bien. Bueno, después hay una serie de beneficios del modelo de confianza cero, por ejemplo, que no está acá mencionado, ¿no? Por ejemplo, los beneficios del modelo de confianza cero podrían ser reducción del riesgo de brecha de seguridad, donde al verificar explícitamente cada solicitud de acceso, el modelo de confianza cero reduce significativamente el riesgo de los atacantes que puedan acceder a la información sensible. Otro beneficio del modelo de confianza cero podría ser la mejora de la visibilidad de la seguridad, donde el modelo de confianza cero proporciona una mayor visibilidad de la actividad de seguridad en la red, lo que facilita la detección y la respuesta a las amenazas, ¿no? Otro beneficio del modelo de confianza cero ¿no? Cumplimiento normativo simplificado.
donde el modelo de confianza cero ayuda a las organizaciones a cumplir con las leyes y las regulaciones de privacidad de datos, ¿no? Como el Reglamento General de Protección de Datos. Muy bien. Otro beneficio del modelo de confianza cero es mayor flexibilidad y agilidad, donde el modelo de confianza cero permite a las organizaciones adoptar nuevas tecnologías y modelos de negocio de manera segura. Muy bien. Otro beneficio del modelo de confianza cero es protección contra amenazas internas, donde el modelo de confianza cero también ayuda a proteger contra las amenazas internas, como los empleados negligentes, ¿no? O maliciosos. Bien, muy bien. Bueno, para concluir, ¿no? El modelo de confianza cero es un marco de seguridad sólido que puede ayudar a las organizaciones a proteger sus activos de información contra las amenazas cibernéticas. ¿Muy bien? Eh, Muy bien. Bueno, acá no se ha hablado de la implementación, pero le puedo adelantar que la implementación del modelo de confianza cero puede ser un proceso muy complejo, donde los beneficios que proporciona en términos de seguridad y cumplimiento normativo valen la pena el esfuerzo de implementarlo. Muy bien. Es un cambio de paradigma que requiere una nueva forma de pensar sobre la seguridad, pero es fundamental para protegerse en el mundo conectado de hoy. Muy bien. Certificaciones en ciberseguridad. Muy bien. Bueno, hay muchas, ¿no? El CISP, por ejemplo, que lo otorga ICC2. Es una, IS2 es una casa certificadora transnacional muy reconocida, ¿no? Es una certificación de alto valor, CISP, muy bien. Donde los puntos principales es gestión de riesgos y seguridad, arquitectura de seguridad y diseño y controles técnicos y operación, muy bien. El CH también ese es de ICCONSIL, ¿no? Nosotros somos partner de ICCONSIL, si alguien desea alguna certificación de ICCONSIL, nos avisa. ¿No? Ahí su punto fuerte es metodología de hacking ético, análisis de vulnerabilidades y técnica de penetración. CompTIA Security Plus también, ¿no? Lo otorga CompTIA, por ejemplo, es una certificación de nivel inicial que valía conocimiento básico de seguridad de información. Contiene tres puntos principales: conceptos fundamentales de seguridad, identificación de amenazas y vulnerabilidades y implementación de controles de seguridad. Muy bien. La ISO 20001, líder auditor de CertiPro, CertJohn, CertMin, ¿no? La cual nosotros somos partner también. ¿No? Hay tres temas principales: metodología de auditoría en la ISO 27001. Bueno, toda auditoría de norma ISO es en base a la 19011, ¿bien? A la norma guía 19011. Evaluación de control de seguridad y elaboración de informes de cumplimiento, ¿bien? Donde dice ahí otorgado por organismos acreditados, ahí tenemos CertiProb, CertJoin, CertMin, GSD Council, ¿no? Exim también, la cual somos partner, ¿no? Etcétera. CCSP es una certificación otorgada por IC2 también, ¿no? Hay tres puntos principales: arquitectura de seguridad en la nube, gestión de datos y seguridad de aplicaciones y cumplimiento normativo en la nube. Bien. El USCP eso es otorgado por Offensive Security. Bien. Hay temas principales acá: prueba de penetración avanzada, implementación de vulnerabilidades y escala de privilegios. Bien. Exactamente técnico, el OSCP. Muy bien. Seguridad de la comisión, bueno, esto ya hemos mencionado, no se está repitiendo la lámina. Implementación y desafío. Bien, este de acá es también importante. La implementación de requerimientos de ciberseguridad presenta diversos desafíos organizacionales y técnicos. Aquí dice: identificar estos obstáculos y aplicar mejores prácticas facilita una transición efectiva hacia una postura de seguridad robusta. Por ejemplo, aquí encontramos algunos desafíos. Por ejemplo, en tema de restricciones presupuestales, bueno, ese es un desafío, ¿no? La asignación de recursos financieros limita, ¿no? Limitado frente al creciente costo de soluciones de ciberseguridad avanzados. ¿Bien? Allí hay que realizar una priorización basada en riesgo para poder tratar de convencer, ¿no? A la alta dirección para que nos asigne presupuesto para todos nuestros proyectos en ciberseguridad. Muy bien. Escasez de talento es otro desafío. Por ejemplo, dificultad para encontrar y retener profesionales calificados en ciberseguridad con experiencia relevante, ¿no? Ahí hay que contar con programas de cooperación interna, ¿bien? Complejidad tecnológica también, entornos híbridos pueden haber, ¿no? Es una dificultad para el tema de seguridad, o contar con múltiples plataformas, o el creciente superficie de ataque dificultan la implementación uniforme, ¿muy bien? Ahí hay que dividirlo en fases, toda nuestra arquitectura, ¿no? En fases. Cumplimiento normativo también, adaptación a un panorama regulatorio en constante evolución y con diferencias regionales significativas, ¿no? Por ejemplo, cumplir con eso también es un poco dificultoso, ¿no? Primero porque las leyes son bien extensas, el reglamento general o la ley general son, ¿no? Y puede cambiar de país en país, ¿muy bien? Monitoreo regulatorio y asesoría especialidad, esa es la solución. Mejores prácticas de implementación, encontramos establecer una estrategia basada en riesgo con prioridades claras, es muy importante para, si nosotros tenemos que implementar un marco de ciberseguridad, es muy probable
que tomar en cuenta estas recomendaciones. Por ejemplo, establecer una estrategia basada en riesgos con prioridades claras, o involucrar a todas las partes interesadas del inicio, medir y comunicar los resultados con métricas concretas, o implementar controles básicos antes de soluciones avanzadas, o adoptar un enfoque iterativo y de mejora continua, ¿no? Y mantener la seguridad como parte integral y del negocio. Bien. Evaluación y auditoría de ciberseguridad. Muy bien. Bueno, la evaluación y auditoría de ciberseguridad son procesos críticos para verificar la efectividad de los controles de seguridad no implementados por una organización, identificar posibles deficiencias y asegurar el cumplimiento con las políticas internas, los estándares de la industria y las regulaciones aplicables. Muy bien, entonces estos procesos van a ayudar siempre a las organizaciones a mejorar continuamente su postura de seguridad y a reducir el riesgo financiero. Bien, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, acá hay, digamos, como un proceso, ¿no? De realizar una auditoría. Por ejemplo, tenemos la fase de planificación, la fase de recopilación de evidencia, análisis de evaluación, reporte de seguimiento. ¿Bien? Por ejemplo, la fase de planificación. ¿No? Esas son las fases claves de la evaluación y auditoría de ciberseguridad. En la planificación, por ejemplo, eh, podemos encontrar una serie de actividades, ¿no? Muy bien, yo les voy a indicar qué actividades podemos realizar acá en la fase de planificación. Por ejemplo, en la fase de planificación podemos definir el alcance y los objetivos, ¿no? Otro paso, seleccionar el marco de referencia. Otro paso sería definir la metodología, ¿no? O asignar recursos, o establecer cronograma, ¿no? O establecer un plan de comunicaciones, ¿no? Estamos en la fase de planificación. Muy bien, en la fase de planificación hay una serie de actividades que están agrupados, digamos, en varias macroactividades. Dentro de definir el alcance de los objetivos, realizamos varias actividades, con determinar qué sistemas y aplicaciones, procesos y aplicaciones se incluirán en la evaluación o auditoría. Eh, otro, Otra actividad dentro de la macroactividad, definir el alcance y objetivo de la fase de planificación, podría ser establecer los objetivos específicos de la evaluación de auditoría, ¿no? Por ejemplo, verificar el cumplimiento de PCI y DSS, evaluar la eficacia de la autenticación multifactor, identificar vulnerabilidades en la red, etcétera. ¿Muy bien? Eh, Otra macroactividad de la fase de planificación es seleccionar el marco de referencia, la cual allí encontramos varias actividades, como puede ser elegir un marco de referencia estándar de seguridad que se utilizará como base para la evaluación o auditoría, por ejemplo, el NIST Cybersecurity Framework, ¿no? O la 27001 o el SOC 2, ¿no? Muy bien, y en fin, hay muchas actividades, muy bien, dentro de la planificación. Después, dentro de otra fase es la recuperación de evidencias. Ahí realizamos entrevistas, revisamos los documentos, realizamos un análisis de registros, realizamos pruebas técnicas, ¿no? Etcétera, muy bien. Dentro de la fase de análisis y evaluación, ahí también realizamos varias actividades. Comparación con criterios, ¿qué quiere decir? Comparar la evidencia recopilada con los criterios de seguridad definidos, ¿no? En el marco de referencia o en el estado de seguridad seleccionado. Dentro de análisis y evaluación, también, por ejemplo, encontramos identificación de deficiencias. Esta es otra actividad, ¿no? O evaluación de riesgos o priorización de deficiencias, ¿no? O documentación, ¿no? Dentro de reporte y seguimiento también encontramos preparación del informe, ¿no? Preparar un informe bien detallado que resuma todos los hallazgos de la evaluación o auditoría, incluyendo las deficiencias de seguridad encontradas, ¿no? Presentar el informe a la dirección y otras partes interesadas relevantes, desarrollar un plan de acción, ¿no? Desarrollar un plan de acción para abordar las deficiencias de seguridad, implementar un plan de acción, implementar el plan de acción y realizar un seguimiento del proceso, verificar la corrección, verificar que la deficiencias de seguridad se hayan corregido correctamente, ¿no? Muy bien, etcétera. Bien, muy bien. ¿Cuáles serían las herramientas de análisis y auditoría de ciberseguridad? Entre los escáneres de vulnerabilidad encontramos Nessus, Qualys, OpenBus, herramientas de prueba de penetración, Metasploit, Pulsip, Nmap, herramientas de análisis de registros, Splunk, ¿no? LKSLAG, Greylog, herramientas de gestión de cumplimientos, RCA, Archer, Service Now, GRC, etcétera. Bien. En resumen, la evaluación y auditoría de ciberseguridad son procesos esenciales para proteger los activos de información de una organización contra las amenazas cibernéticas. Al seguir un enfoque sistemático para la planificación, la recopilación de evidencias, el análisis y la evaluación, el reporte y el seguimiento, las organizaciones pueden mejorar continuamente su postura en seguridad y reducir su riesgo financiero. Muy bien, muy bien. Certificaciones de ciberseguridad, bueno, ahí también se está repitiendo, ya lo hemos indicado.
Tendencias emergentes en ciberseguridad. Muy bien. Bueno, las tendencias emergentes en ciberseguridad están redefiniendo la forma en que las organizaciones abordan la protección de sus activos digitales, ¿no? En un panorama de amenazas en constante evolución. Entonces, estas tecnologías, impulsadas por la innovación tecnológica y la creciente sofisticación de los ciberataques, requieren una adaptación continua de las estrategias de seguridad. Muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a ver una serie de innovaciones tecnológicas, ¿no? O tendencias emergentes más importantes dentro de la ciberseguridad. Por ejemplo, la inteligencia artificial y el machine learning, muy bien, donde la IA y el machine learning están siendo utilizados para automatizar y mejorar diversas tareas de ciberseguridad, desde la detección de amenazas hasta la respuesta a incidentes, ¿no? Estas tecnologías pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real para identificar patrones anormales y predecir posibles ataques, ¿bien? Eh, Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo serían algunos ejemplos prácticos dentro de inteligencia artificial y machine learning? Por ejemplo, contar con antivirus con IA, ¿no? Un software antivirus utiliza machine learning para analizar el comportamiento de los archivos y detectar malware desconocido, incluso si no coincide con ninguna firma conocida. Contar con 100 con Weba, ¿no? Una solución 100 que es Security Information and Event Management utiliza Weba para detectar que un empleado está accediendo a archivos, ¿no? Y sistemas a los que normalmente no accede, lo que podría indicar un ataque interno. ¿Muy bien? Muy bien. Después tenemos seguridad para OT, que es tecnología operacional y dispositivos conectados, IoT, donde la convergencia de la tecnología de la información IT y la tecnología operacional OT, junto con la proliferación de dispositivos IoT, ha creado nuevos desafíos de seguridad, ¿no? Los sistemas OT que controlan la infraestructura crítica, los procesos industriales son cada vez más vulnerables a los ciberataques. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué ejemplos prácticos encontramos acá? Firewall OT, un firewall especializado protege una planta de energía contra ataques cibernéticos, bloqueando el tráfico no autorizado y monitorizando la actividad sospechosa. Contar con software de monitorización OT. Contar con plataformas de seguridad IoT, ¿no? El software de monitorización OT es un software que monitoriza los controladores lógicos programables, ¿no? Comúnmente llamados PLCs. Muy bien. En una fábrica para detectar cambios no autorizados en la lógica de control, lo que podría indicar un ataque. Muy bien. En cuanto a la plataforma de seguridad IoT, es una plataforma de seguridad que gestiona la seguridad de miles de dispositivos IoT, como sensores y actuadores, ¿no? En una ciudad inteligente. Muy bien. Muy bien. Computación cuántica y criptografía, donde el desarrollo de computadoras cuánticas representa una amenaza para los algoritmos de cifrado actuales, que podrían ser rotos fácilmente por estas máquinas. Entonces, la criptografía postcuántica, comúnmente llamado PQC, es un conjunto de algoritmos de cifrado, ¿no? Diseñado para resistir los ataques de las computadoras cuánticas. Muy bien. Ejemplos prácticos aquí, ¿cómo sería? Bueno, contar con entidades gubernamentales y financieras, ¿no? Gobiernos y bancos comienzan a mirar sus sistemas de cifrado de algoritmos PQC para proteger información confidencial contra los ataques cuánticos futuros. Muy bien, es un ejemplo práctico. Muy bien, seguridad en entornos multinube. Cada vez más organizaciones están adoptando un enfoque multinube, utilizando múltiples proveedores de servicios en la nube para distribuir sus cargas, ¿no? de trabajo y evitar la dependencia de un solo proveedor. Sin embargo, esto crea nuevos desafíos de seguridad, ya que cada proveedor de nube tiene sus propios controles de seguridad y herramientas de gestión. Muy bien. Entre los ejemplos prácticos podemos contar acá con plataformas de gestión de seguridad multinube, donde una plataforma proporciona una vista consolidada de las alertas de seguridad, las vulnerabilidades y los riesgos de cumplimiento en todos los entornos de nube de una organización. Muy bien. Y por último tenemos seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Que no se ha mencionado ahí. Ese es otro también. Muy bien. Donde los ataques a la cadena de suministro de software están aumentando en frecuencia y sofisticación. Entonces, esos ataques se dirigen a los proveedores de software y a los desarrolladores para insertar código malicioso en el software que utilizan millones de usuarios. Muy bien. Otro podría ser automatización y orquestación de la seguridad, comúnmente llamado SOAR, donde el SOAR combina la recopilación de datos de diversas fuentes de seguridad, la automatización de tareas repetitivas y la orquestación de flujos de trabajo complejos para mejorar la eficiencia, ¿no? y la eficacia de las operaciones de la seguridad. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas tendencias emergentes en ciberseguridad están cambiando la forma en que las organizaciones abordan la protección de sus activos digitales, ¿no? Las organizaciones que adopten estas tendencias y adapten sus estrategias de seguridad estarán mejor posicionadas para hacer frente a las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Muy bien.
Recomendaciones y buenas prácticas, eso también es muy importante en ciberseguridad. Bueno, hay muchas, ¿no? Muchas recomendaciones, ¿no? Aquí hay algunas, por ejemplo. Dice aquí, implementar un programa efectivo de ciberseguridad requiere un enfoque sistemático y holístico. Estas recomendaciones ayudarán a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad y cumplir con los requerimientos normativos. Por ejemplo, adoptar un enfoque basado en riesgo. Muy bien. Es una muy buena recomendación. Contar con un procedimiento de gestión de riesgos en ciberseguridad, ¿no? Que consiste en qué actividades: evaluar activos críticos, priorizar controles, asignar recursos, ¿no? Involucrar a toda la organización también es otra muy buena recomendación. Obtener apoyo ejecutivo, fomentar una buena cultura de concienciación en riesgos de ciberseguridad, implementar programas de compensación también. Después, implementar controles por capas, establecer múltiples barreras de protección para dificultar el inicio de los ataques, ¿no? Combinar controles preventivos con capacidad de detección y respuesta, actualizar regularmente todas las capas de defensiva conforme evolucionan las amenazas. En adoptar ciclos de mejora continua, realizar evaluaciones periódicas para medir la eficacia de controles y procesos, documentar las lecciones aprendidas de incidentes y pruebas de penetración, no utilizar planes y estrategias basadas en nuevas vulnerabilidades y amenazas. Muy bien. Pero también podría adicionar algo adicional, algunas recomendaciones, algunas prácticas en ciberseguridad. Por ejemplo, dentro de la gobernanza y gestión de riesgos, podríamos establecer un marco de gobernanza y ciberseguridad. Esa es una muy buena práctica. Ahí hay que definir una estructura organizativa clara con roles y responsabilidades bien definidas para la ciberseguridad, incluyendo un comité de ciberseguridad y un CISO, ¿no? Podríamos implementar un proceso de gestión de riesgos, desarrollar políticas y procedimientos, realizar evaluaciones y auditorías periódicas, gestionar el riesgo de terceros, ¿no? Eso es dentro de gobernanza y gestión de riesgos. Dentro de la seguridad de la red podría ser implementar firewall, ¿no? Segmentar las redes, implementar sistemas de detección y prevención de intrusos, utilizar redes privadas virtuales, implementar seguridad Wi-Fi, desactivar servicios y puertos innecesarios, ¿no? Dentro de protección de endpoint podríamos utilizar software antivirus y anti-malware, implementar software de detección y respuesta de endpoint, gestionar los parches de seguridad, ¿no? Endurecer la configuración de los sistemas operativos, controlar el acceso a los dispositivos o cifrar los discos duros. Muy bien. Dentro de gestión de identidades y acceso, podemos implementar autenticación multifactor, utilizar contraseñas seguras, implementar el principio de privilegio mínimo, ¿no? Revisar periódicamente las cuentas de usuario o gestionar las identidades de los dispositivos. Muy bien. En seguridad de los datos, los datos hay que clasificarlos, hay que cifrarlos, hay que implementar prevención de pérdida de datos, realizar copias de seguridad periódica, destruir los datos de manera segura, etcétera. Muy bien. En seguridad de aplicación podemos implementar un desarrollo seguro de software, realizar pruebas de seguridad periódicas, utilizar bibliotecas y componentes seguros, validar la entrada del usuario, implementar el control de acceso, ¿no? En respuesta a incidentes podemos desarrollar un plan de respuesta a incidentes, establecer un equipo de respuesta a incidentes, realizar pruebas y simulacros periódicos, documentar los incidentes, analizar los incidentes post-incidentes, ¿no? Muy bien, en coordinación e información podemos implementar un programa de concienciación sobre ciberseguridad, realizar formaciones periódicas, realizar simulacros de phishing, comunicar la política de seguridad, ¿no? Etcétera, ¿no? En copias de seguridad y recuperación ante desastre podemos realizar copias de seguridad periódicas, almacenar las copias de seguridad de forma segura, probar periódicamente la recuperación de datos, desarrollar un plan de recuperación ante desastre, comúnmente llamado DRP, ¿no? Y por último, en cumplimiento normativo podemos identificar las leyes y regulaciones aplicables, implementar controles de cumplimiento o realizar auditorías de cumplimiento. ¿Bien? Muy bien. Eh, por último, también quería comentarles las últimas recomendaciones, ¿no? Adicionales, como mantener al día con las últimas amenazas, seguir de cerca las últimas tendencias de ciberseguridad y las nuevas amenazas que surjan, compartir información sobre amenazas, compartir información sobre amenazas con otras organizaciones y con las autoridades competentes, colaborar con expertos en seguridad también, buscar el asesoramiento de expertos en seguridad para mejorar la postura de seguridad de la información, automatizar las tareas de seguridad también, automatizar las tareas de seguridad en la medida de lo posible para mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de errores humanos, adoptar un modelo de confianza cero también, como implementar un modelo de confianza cero para garantizar que se verifica explícitamente cada solicitud de acceso, etcétera. Bien. Entonces, la implementación de estas recomendaciones y de estas mejores prácticas pueden ayudar, ¿no? A todas las organizaciones a construir una sólida postura de ciberseguridad y a proteger siempre los valiosos activos de información que contamos, ¿no? Contra todas las amenazas cibernéticas. ¿Bien? Entonces, es importante siempre recordar que la ciberseguridad es un proceso continuo que requiere un compromiso constante de la dirección y la participación de todos los niveles de la organización. Muy bien. Y por último, las conclusiones, ¿no?
Las conclusiones podrían ser, dice acá, dice, ¿no? Los requerimientos de ciberseguridad son esenciales para garantizar la protección de los activos digitales de cualquier organización. A lo largo de esta presentación hemos destacado aspectos fundamentales que toda estrategia de ciberseguridad debe contemplar. Por ejemplo, gobernanza estratégica, ¿no? Ahí dice gobernanza estratégica, muy bien. Factor humano, enfoque centrado en riesgo, mejora continua, etc. Por ejemplo, eh, en gobernanza estratégica, la ciberseguridad como imperativo del negocio. Muy bien. Aquí la ciberseguridad debe ser considerada un componente integral de la estrategia general de la organización, no como un mero añadido técnico, sino que la alta dirección debe comprometer los riesgos cibernéticos, su impacto potencial en el negocio y asignar los recursos necesarios para gestionarlos de manera efectiva, ¿no? Pero esto qué va a implicar un compromiso de la alta dirección, una alineación con los objetivos empresariales, una responsabilidad y rendición de cuentas por parte de la alta dirección y una asignación de recursos adecuados. Muy bien. Dentro del factor humano, ¿no? Es la primera línea de defensa. La tecnología por sí sola no puede garantizar la seguridad. El factor humano es un elemento crítico en la ciberseguridad y los empleados deben ser considerados la primera línea de defensa. ¿Oye? ¿Esto qué implica? Concienciación, ¿no? Información continua, contar con una alta cultura en seguridad, contar con simulacro de phishing y pruebas de ingeniería social, ¿no? Y contar también con una responsabilidad compartida en cuanto a ciberseguridad. ¿Oye? Eso es muy importante. Muy bien, eso es muy importante. A ver, deme un segundo. Muy bien. Muy bien. En el enfoque centrado en riesgo, priorizar lo importante. Dado que los recursos son limitados, es fundamental, ¿no? Adoptar un enfoque centrado en riesgo para la ciberseguridad, priorizando las inversiones y las actividades en función del riesgo potencial que representan las diferentes amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Muy bien, pero ¿esto qué implica? Estamos en el enfoque centrado en riesgos. Eso implica una evaluación de riesgos de manera periódica o realizar evaluaciones de riesgos periódicos para identificar las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta la organización y evaluar su probabilidad de impacto. Hay que priorizar la mitigación de los riesgos más altos, ¿no? Implementando controles de seguridad que sean proporcionales al nivel de riesgo. Hay que implementar un proceso de gestión de vulnerabilidades para identificar, para evaluar y corregir las vulnerabilidades en los sistemas y las aplicaciones de forma proactiva. Y hay que comprender el impacto potencial de los incidentes de seguridad en las operaciones, ¿no? La reputación y las finanzas de la organización. Muy bien. Y por último, bueno, tenemos la mejora continua, ¿no? Donde el panorama de amenazas está en constante evolución, ¿no? Y las técnicas de ataque se vuelven cada vez más sofisticadas. Por lo tanto, la ciberseguridad no es un proceso puntual ni estático, sino es un proceso continuo de mejora y adaptación. Muy bien. Aquí, ¿qué implica aquí? Realizar una serie de actividades como la monitoración continua, el análisis de incidentes, la prueba de seguridad periódicas, la adaptación a las nuevas amenazas, ¿no? Y realizar un ciclo de retroalimentación. Muy bien. ¿Qué más? Después tenemos la defensa por capas, la implementación de múltiples controles, ¿no? Pero la defensa por capas también y el cumplimiento normativo es muy importante porque son dos pilares fundamentales para construir una estrategia de ciberseguridad sólida y eficaz. Si bien cada uno tiene su enfoque particular, se complementan, ¿no? Para proteger los activos de una organización de manera integral. Por ejemplo, la defensa por capas. La defensa por capas, también conocida como seguridad en profundidad, es una estrategia de seguridad que implica implementar múltiples controles de seguridad en diferentes niveles para proteger los activos de la organización. Entonces, la idea principal aquí es que si un control falla o es comprometido, otros controles en capas sucesivas seguirán protegiendo los activos. Bien, aquí el objetivo es reducir el riesgo de que un solo punto de fallo comprometa la seguridad de toda la organización. Bien, después tenemos el cumplimiento normativo. Muy bien, pero vamos a ver algunos ejemplos de capas de seguridad. Por ejemplo, seguridad física, seguridad perimetral, seguridad de la red, seguridad de los endpoints, seguridad de las aplicaciones, seguridad de los datos, seguridad de la identidad y el acceso, seguridad administrativa, muy bien, etc. En cumplimiento normativo, bueno, el cumplimiento normativo se refiere a la adhesión a las leyes, regulaciones y estándares y directrices específicas de la industria o del país en relación con la ciberseguridad y la protección de los datos. Bien. Aquí el objetivo es asegurar que la organización cumpla con las obligaciones legales y contractuales en materia de seguridad de la información. Bien, muy bien. Tenemos algunas normas, como el Reglamento General de Protección de Datos, el IPA, que es la Ley de Protección de Información Médica, comúnmente llamado IPA, es una ley de Estados Unidos. Tenemos el PCI DSS, que es un estándar de seguridad de datos de la industria de tarjeta de pago.
la BICEM Luna, que es un estándar internacional para la gestión de seguridad de información, el NIST Cybersecurity Framework, CSF, que es un marco de referencia para la gestión de riesgo cibernético, etcétera. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, espero que esta capacitación haya sido de mucha utilidad para las personas, para nuestros oyentes. Bien, si tienen alguna duda, se comunican con nosotros al correo electrónico que es amador.izarra@gmail.com o nos visiten al sitio web que es www.colisitec.com o nos escriben al WhatsApp al 993-261-682. Muy bien, somos de Lima, Perú, ¿no? Este video va a ser alojado en el canal de LATAM Certificación TI, la cual es propietario Corisitec SAC. Bien, muy bien. Si tienen alguna duda, me escriben. Mi nombre es Samuel Alejandro Isla Paronda. Soy especialista en ciberseguridad, seguridad de información, ethical hacking, transformación digital, etcétera. Mis datos es amador.izarra@gmail.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682, ¿no? La empresa en la cual trabajo es Colegitech SAC, ¿no? Cuyo link es www.colegitech.com. Bien, brindamos asesorías, consultorías, capacitaciones integrales a empresas. Bien, implementamos y auditamos diferentes normas ISO, como la 27001, ¿no? El marco NIS 2 también, el NIS, el DORA, etcétera. Bien, muy bien. Entonces nos vemos en un próximo videíto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.